Fue el hallazgo fortuito de una tumba con artefactos vikingos y un barco, un drakkar vikingo. La naturaleza de ese entierro es como nada que hayamos visto antes. El primer golpe de la pala liberó un olor a quemado que no debería haber estado allí. ¡Wow! El suelo había estado sellado durante años. Sin embargo, el aire que escapó era denso y fétido, como si algo aún se estuviera pudriendo abajo. Durante siglos, los habitantes de Nordfjordeid habían susurrado que el montículo estaba maldito. Los arqueólogos vinieron esperando encontrar un tesoro vikingo. En cambio, descubrieron algo que se sintió mal desde el primer momento. Es casi como si estas personas hubieran sido masacradas. Los restos mortales juntos en la muerte. Teníamos cuerpos completos, menos las cabezas, por supuesto. Este no era un barco funerario que honraba a los muertos. Era un lugar construido para borrarlos, y los secretos dentro son peores de lo imaginado. Bajo el montículo, un entierro vikingo. Demasiado grande para ignorar. Durante más de 1000 años, un montículo enorme se alzaba en Nordfjordeid, Noruega. Se llamaba Rundehogen, y se alzaba sobre la tierra como un peso muerto que nadie quería tocar. Con más de 9 metros de altura y aproximadamente 30 metros de ancho, aplastaba las tumbas cercanas en tamaño. Debajo estaba el barco Myklebust, y un hombre enterrado en él que los lugareños creían que era tan peligroso que la tierra tenía que amontonarse gruesa para mantenerlo enterrado. El tamaño por sí solo lo hacía imposible de ignorar, pero nadie se atrevía a excavar. Lo que lo empeoraba era que otras tumbas vikingas habían sido saqueadas, robadas y destrozadas en busca de algo valioso. Pero esta permaneció sellada. No porque se hubiera olvidado, sino porque la gente le tenía miedo. Dijeron que estaba maldito. Los aldeanos advirtieron que cualquiera que se acercara demasiado escuchaba ruidos bajo tierra, como madera rompiéndose bajo presión y hierro retorciéndose. Los granjeros afirmaban que sus animales se negaban a acercarse. En noches frías, la gente veía humo saliendo de la cima del montículo, aunque no había fuego. El aire olía fuerte y pesado, como si algo se hubiera cocinado vivo. Los padres decían a sus hijos que se mantuvieran alejados. Dijeron que un niño subió al montículo y regresó temblando y pálido. Comenzó a vomitar. Su cabello empezó a caerse. Su piel se volvió fría. En pocas semanas, estaba muerto. Nadie sabía qué había pasado. No había herida ni enfermedad. Su cuerpo simplemente se apagó. Después de eso, las advertencias se convirtieron en reglas. Nadie subió al montículo. Nadie trabajó cerca de él. La gente lo dejó intacto, porque en el fondo, creían que lo que fuera que estaba enterrado allí no había terminado de arder. En el siglo XVIII, los forasteros dejaron de escuchar las advertencias. Los arqueólogos buscaban barcos vikingos y los cazadores de tesoros olían ganancias. El montículo era demasiado grande para ignorar. En 1874, Anders Lorange, un oficial naval noruego y arqueólogo, llegó con palas y un equipo. Lorange fue uno de los primeros pioneros de la arqueología científica en Noruega, conocido por su interés en los sitios de entierro vikingos y artefactos nórdicos. Respaldado por el creciente interés nacional en el pasado vikingo de Noruega, él creía que el montículo podría contener un entierro de barco similar a los ya famosos descubrimientos de Gokstad y Oseberg. Esperaba encontrar un barco completamente preservado bajo el suelo, cargado con ajuares funerarios y restos de guerreros. Pero tan pronto como abrieron la zanja, se les cayó la mandíbula. Inmediatamente pudieron darse cuenta de que algo estaba mal. El suelo estaba negro y el calor aún vivía en la tierra. El olor a madera y metal quemados emanaba del suelo. Lorange se dio cuenta de inmediato de que esto no era una tumba preservada. Esto era una escena de destrucción total. El barco no había sido enterrado con cuidado. Había sido quemado directamente en el suelo. Lo que encontraron no era un barco. Era una pira funeraria. A medida que Anders Lorange y su equipo continuaban excavando, descubrieron una capa de madera quemada mezclada con hierro destrozado. Los signos de destrucción eran inconfundibles.
Espesas capas de carbón mostraban que un incendio masivo había arrasado aquí, probablemente durante horas. Esparcidos por el suelo del montículo, había más de 700 remaches de hierro, evidencia clara de que un gran barco había sido enterrado en el sitio. Pero algo estaba mal. Los remaches estaban dispersos, sin ningún orden. No había un contorno visible de un barco. No había quilla, ni tablones, ni curva de un casco. El barco no se había descompuesto con el paso de los siglos. Había sido deliberadamente destrozado y prendido fuego justo donde estaba, hasta que casi no quedó nada. Lo que debería haber sido un barco vikingo completo, ahora era un casco quemado y roto sin forma reconocible. Al principio, Lawrence creía que el incendio podría haber sido parte de una cremación vikinga tradicional. Pero cuanto más descubrían, más se desmoronaba esa teoría. Los entierros de barcos vikingos a menudo estaban llenos de símbolos de estatus. Las armas se colocaban cuidadosamente. Los escudos se pintaban y se exhibían con orgullo. La madera tallada a menudo sobrevivía en pedazos, junto con monedas, herramientas y broches decorados. Incluso los restos cremados generalmente se trataban con estructura y significado. Aquí no había nada de eso. Las armas estaban rotas y los zumbos de los escudos estaban aplastados y deformados. Los asistentes de Lawrence comenzaron a quedarse en silencio. Un hombre supuestamente se negó a seguir cavando después de sacar un trozo deformado de lo que podría haber sido un asta de lanza, todavía afilado en un extremo, pero quemado negro. Otro encontró un grupo de metal fusionado, tan derretido que no se pudo identificar. No había nombres, ni símbolos, ni objetos personales de ningún tipo. Parecía menos una tumba y más un lugar que alguien había intentado borrar. Incluso el suelo bajo el fuego había sido dañado. El suelo estaba deformado por el calor. En algunas áreas se había vuelto casi como vidrio. Nada en la escena tenía sentido para un hombre de alto estatus. Y, sin embargo, el tamaño del montículo decía que había sido importante. Quienquiera que fuera, alguien quería asegurarse de que nadie volviera a aprender nada sobre él. Lo que descubrieron a continuación les pondría la piel de gallina. Un cuerpo enterrado en escudos y silencio. Mientras el equipo de Lawrence cavaba más profundo a través de la ceniza y el hierro, descubrieron algo que los congeló. Dentro del recipiente de bronce deformado, encontraron los restos cremados de un hombre. Estudios posteriores sugirieron que tenía entre 30 y 30 años cuando murió. Normalmente, a un vikingo de estatus se le honraría con una clara demostración de poder. Sus huesos podrían ser colocados en una cama de madera tallada, sus armas exhibidas a su lado, sus ornamentos expuestos para que todos los vean. Aquí, no había nada de eso. Los restos del hombre fueron metidos dentro de un recipiente, ennegrecido por el fuego. Aún peor fue lo que encontraron encima de él. Su recipiente estaba enterrado bajo 12 jefes de escudo de hierro. Los zumbos de escudo son las cúpulas de hierro pesado que se sitúan en el centro de los escudos vikingos, diseñadas para desviar golpes. En la mayoría de los entierros, los escudos se disponían hacia afuera, sus superficies pintadas y colocadas para mostrar la vida del guerrero. En Myklabast, los escudos no estaban exhibidos. Estaban apilados de una manera que parecía que lo cubrían, encerrándolo. El efecto era más como una prisión que un honor. Este detalle horrorizó a los historiadores. Los entierros vikingos estaban destinados a contar historias. Eran una forma para que los vivos declararan la importancia de los muertos. Incluso en las cremaciones, se elegían y organizaban objetos para ser recordados. Pero aquí, parecía que alguien quería que este hombre estuviera encerrado, incluso después de la muerte. El silencio que lo rodeaba se volvía aún más inquietante al compararlo con otros grandes entierros en barcos. En Oseberg, 2 mujeres de alto estatus fueron enterradas en un barco ricamente decorado. Una de ellas pudo haber sido una reina o una alta sacerdotisa, basándose en los objetos ceremoniales enterrados con ella. La tumba incluía postes tallados con cabezas de animales, finos textiles y bienes importados, mostrando respeto, riqueza y un profundo significado ritual.
En Gokstad, el hombre enterrado probablemente fue un poderoso caudillo o posiblemente incluso el rey Olaf Geirstad Alf. Su barco era grande y bien construido, y su tumba estaba llena de armas, trineos, juegos de mesa y los restos de 12 caballos, 6 perros e incluso un pavo real. Un animal exótico importado desde mucho más allá de Escandinavia. Todo en la tumba confirmó su rango e influencia. En Ladby, en Dinamarca, otro vikingo de élite, probablemente un rey local, fue enterrado con su barco, rodeado de 11 caballos, perros y un arsenal de armas. La tumba había sido saqueada en tiempos antiguos, pero incluso las ruinas hablaban de un alto estatus. La disposición aún contaba la historia de alguien importante. Estas tumbas celebraban vidas, declaraban poder, mostraban lo que estas personas significaban para sus familias y para su cultura. Estaban diseñados para ser recordados. Pero Myklabast era diferente. No dio nada. La pregunta que persiste es ¿por qué? ¿Era este hombre tan temido que incluso en la muerte tenía que ser ocultado? ¿Era un enemigo al que se le negaron los rituales de respeto? ¿O fue alguna vez poderoso solo para ser castigado por quienes lo enterraron? Quienquiera que fuera este hombre, alguien hizo un esfuerzo extraordinario para asegurarse de que su nombre e historia nunca sobrevivieran. Lo que faltaba era peor que lo que quedaba. Lo que aterrorizó al equipo no fue solo lo que encontraron. Era lo que debería haber estado allí, y no estaba. No había cabello, tela, madera, cuentas ni herramientas. Ni siquiera un trozo de hueso fuera del recipiente sellado. En los entierros vikingos, incluso después de siglos de descomposición, las trazas orgánicas suelen sobrevivir. Podrían ser huesos de animales, hilos de prendas, ofrendas de grano, pero no aquí. Era como si toda huella de vida hubiera sido borrada. En muchas tumbas vikingas, incluso el fuego deja señales. La tela quemada puede dejar fragmentos. Los dientes humanos a menudo sobreviven a la cremación. Los fragmentos de hueso aún pueden revelar trauma, enfermedad o lesión. Pero en el entierro de Myklebust, casi nada físico permaneció fuera de la masa cremada. No había signos de enfermedad, ni signos de heridas, ni símbolos de creencias. No fue solo la muerte, fue la eliminación. La ausencia de marcadores religiosos era profundamente perturbadora. Las tumbas vikingas a menudo incluyen amuletos, martillos de Thor o pequeñas figurillas para guiar a los muertos en el más allá. Pagano o cristiano, se esperaba alguna forma de paso espiritual. Aquí no había nada. Ni dioses, ni bendiciones, ni espacio sagrado. El silencio no solo era sobre identidad, era sobre creencia. Era como si a esta persona no se le permitiera avanzar, como si su muerte estuviera destinada a atraparla en su lugar. Tampoco había evidencia de seguidores o compañeros. En los entierros vikingos de élite, era común que sirvientes leales o incluso animales fueran enterrados junto al difunto. Estos no eran sacrificios casuales, eran símbolos de honor. Caballos, perros e incluso asistentes humanos estaban destinados a seguir al muerto al otro mundo. Este entierro no tenía nada de eso. El equipo de Lorange creía que quienquiera que fuera este hombre había sido cruelmente enterrado solo, sin nadie ni nada para llevar su memoria adelante. Incluso el suelo no ofrecía ningún patrón. Se recuperaron más de 1.300 remaches, pero estaban dispersos y derretidos. No se pudo confirmar la forma de una sola tabla. No se pudo trazar el contorno del barco. Era como si el fuego no solo hubiera roto el barco, sino que hubiera licuado su forma y la hubiera astillado a través del tiempo. A pesar de los hallazgos impactantes, el equipo de Lorange trabajaba con las limitaciones del siglo XIX. Su documentación, aunque meticulosa para su época, carecía de la precisión que exige la arqueología moderna. No había registros estratigráficos, ni análisis de residuos, ni datación por carbono. Peor aún, la tripulación no tenía forma de detectar capas más profundas o estructuras ocultas sin excavar a mano. Después de varias semanas de excavación, la excavación se detuvo. Lorange, convencido de que había alcanzado la profundidad total del entierro, empacó los materiales y los envió al Museo de Bergen.
El sitio fue rellenado y el montículo se dejó cubrir de hierba una vez más. Sin embargo, en retrospectiva, la excavación de Lohange dejó lagunas críticas. Nadie conocía la escala completa del barco. Las dimensiones exactas del casco, la presencia de una cámara funeraria o posibles estructuras rituales cercanas nunca fueron confirmadas. Se encontraron algunos remaches en orientaciones inusuales, lo que sugiere que el barco podría haber tenido múltiples cubiertas o haber sufrido disturbios después de la cremación, pero esto nunca se investigó. No se tomaron muestras de núcleo de suelo para detectar contornos del barco o anomalías en el subsuelo. En efecto, Lorange abrió la puerta a la verdad, pero se detuvo justo antes de atravesarla. Los arqueólogos modernos pasarían décadas desconcertados por el rompecabezas incompleto que Lorange dejó atrás. No fue hasta el año 2024, 150 años después, que un nuevo equipo armado regresaría a Myklebust y finalmente descubriría lo que Lorange no pudo. La reapertura de 2024 demostró que el tiempo lo había empeorado. En 2024, un equipo de arqueólogos noruegos regresó al túmulo de Myklebust con tecnología que Lorange nunca podría haber imaginado. Su objetivo era reexaminar el sitio con herramientas que pudieran detectar lo que el ojo por sí solo no podía. Primero se utilizó un radar de penetración terrestre, enviando ondas al suelo para crear una imagen digital de lo que aún yacía debajo. Las exploraciones revelaron vacíos, capas colapsadas y zonas donde el calor había deformado el propio suelo. Estas imágenes confirmaron que el montículo estaba aún más dañado de lo que Lorange había sospechado. Los arqueólogos continuaron con mapeo tridimensional y escaneo láser, registrando cada contorno de la trinchera que Lorange había dejado atrás. Trajeron especialistas en suelos para analizar trazas químicas que podrían indicar lo que una vez estuvo presente, pero que hace mucho tiempo desapareció. Por ejemplo, lecturas altas de fosfato en el suelo a menudo sugieren materia orgánica descompuesta, como ofrendas de alimentos o restos de animales. En el túmulo de Myklebust, estas pruebas revelaron bolsillos dispersos que el equipo de Lorange nunca había alcanzado. La excavación en estas áreas trajo nuevos hallazgos. Se recuperaron más de 600 remaches adicionales. Cuidadosamente recuperaron cientos de remaches. Muchos tan corroídos que se desmoronaban al contacto. Un pequeño anillo de bronce emergió, deformado más allá del reconocimiento. Lo más inquietante de todo fueron los huesos de animales quemados, la primera evidencia directa de que se habían sacrificado criaturas durante el funeral. ¿Por qué no los había encontrado Lorange? La respuesta era simple. Su equipo se había detenido en el pozo de cremación central y nunca examinó las capas periféricas del montículo. Sin análisis de suelo moderno o escaneo profundo, no podrían haber sabido dónde excavar. Los huesos yacían justo fuera de su alcance, sellados en ceniza compactada durante más de un siglo. Pero el descubrimiento ofreció poco consuelo. Los restos de animales estaban muy quemados, sin dejar una indicación clara de especie o número. Algunos fragmentos pueden haber pertenecido a caballos, que a menudo eran sacrificados en entierros vikingos de élite, pero el nivel de destrucción hacía imposible la certeza. El fuego había eliminado todo contexto. Estos animales pueden haber sido compañeros destinados a guiar a los muertos al otro mundo, o pueden haber sido quemados no como honor, sino como parte de una purga ritual destinada a borrar todo lo relacionado con el hombre. La evidencia era demasiado incompleta para decidir. El equipo de 2024 registró cada hallazgo con instrumentos de precisión. La imagen de alta resolución capturó objetos antes de que se desmoronaran. Las reconstrucciones digitales intentaron colocar remaches en posibles patrones, pero el contorno del barco se negó a emerger. Las paredes de ceniza que quedaban de la trinchera de Lorange colapsaron aún más bajo presión. Cada toque arriesgaba perder más de lo poco que quedaba. Al final, los arqueólogos confirmaron que el montículo estaba en un estado de deterioro irreversible. Lo que habían descubierto no restauró una historia, solo profundizó el vacío. Pero entonces, justo cuando la búsqueda parecía desesperada, uno de los trabajadores rozó una pequeña botella de vidrio sellada en el suelo. Dentro había algo que Lorange había dejado, un mensaje que había esperado 150 años para ser leído.
una botella de vidrio enterrada en cenizas y la carta dentro. Dentro de la botella de vidrio había 3 objetos. Una tarjeta de presentación con el nombre y título de Anders Lorange, algunas monedas de 1874 y una hoja de papel doblada escrita de su puño y letra. El papel era frágil, pero los especialistas en conservación lo estabilizaron lo suficiente como para ser leído. La carta no era un informe formal. Era una nota privada escrita en un tono que sorprendió al equipo. Lorange describió su trabajo en el montículo, pero confesó su temor de que la tumba ya estuviera más allá de ser salvada. Admitió que el fuego había borrado casi todo rastro del entierro y advirtió que lo que quedaba no sobreviviría otro siglo. Escribió que el montículo parecía maldito para consumir su contenido, que el hierro e incluso la tierra se sentían inestables de una manera que nunca había visto antes. El mensaje era menos sobre documentar artefactos y más sobre dejar prueba de que había estado allí antes de que todo colapsara en la nada. Lo que más impactó a los arqueólogos fue el peso emocional de sus palabras. Lorange escribió sobre noches sin dormir durante la excavación, sobre una sensación de que el lugar lo resistía. Dijo claramente que temía que las futuras generaciones vinieran aquí y solo encontraran vacío. Su frustración era evidente. Quería saber quién había sido enterrado en el barco, por qué se había destruido tanto y por qué no se había dejado ninguna identidad. Admitió que esta pregunta sin respuesta lo había inquietado profundamente, más que cualquier excavación en la que había trabajado. Para el equipo de 2024, esto era más que una curiosidad histórica. Era un mensaje personal, una cápsula del tiempo dejada por un hombre que sabía que estaba fallando en proteger la historia que estaba descubriendo. Al sostener la botella, el equipo se dio cuenta de que la investigación no podía detenerse solo en documentar la decadencia. Si Lorange había luchado por identificar a los muertos, ellos tenían que continuar donde él lo dejó, usando cada fragmento, cada registro y cada comparación con otros entierros vikingos. Comenzarían a reconstruir el rompecabezas de quién había sido destruido aquí, quién fue enterrado aquí y por qué fue borrado. Para cuando los arqueólogos terminaron de comparar los registros de Lorange con los nuevos descubrimientos de 2024, un nombre surgió a la superficie. Muchos ahora creen que el hombre enterrado en Myklebust era el rey Audbjorn de Firde. Gobernó en el oeste de Noruega durante el siglo IX y se convirtió en uno de los oponentes más peligrosos de Harald Fairhair, el caudillo recordado como el primer rey de una Noruega unificada. La historia de su ascenso y caída da un peso escalofriante a la forma en que se llevó a cabo su entierro. Audbjorn es recordado en las sagas como un rey regional obstinado que no se doblegó ante el impulso de Harald Fairhair por el control. En el año 876 después de Cristo, las dos fuerzas chocaron en la batalla de Solskjel, una lucha que se convirtió en un punto de inflexión en la unificación de Noruega. Audbjorn reunió a sus hombres y aliados de Firde y la costa circundante, pero Harald marchó con una fuerza mayor y la clara intención de eliminarlo. Los relatos sugieren que la batalla fue brutal. La flota de Harald superó a los barcos de Audbjorn, cortando las rutas de escape y forzando una lucha en un terreno desfavorable. Los hombres de Firde fueron atrapados y masacrados en combate cuerpo a cuerpo. Las sagas describen a los guerreros de Harald abordando las naves enemigas, derribando a los defensores con hachas y espadas, y luego incendiando los barcos para que los sobrevivientes no tuvieran oportunidad de reagruparse. Oddbjorn probablemente fue abatido durante esta masacre, su cuerpo roto en el barro o quemado junto con sus hombres. Su derrota no fue solo un final personal. Fue una señal para cada gobernante local que pensaba que la resistencia era posible. Harald quería borrar no solo la vida de Audbjorn, sino su poder, su reputación e incluso su memoria. La independencia de Firde colapsó de la noche a la mañana. La gente que había seguido a Audbjorn se quedó sin rey, sin libertad y sin otra opción que aceptar el dominio de Harald. Para Harald, la quema de Myklebust fue el paso final. Un rey que lo resistiera no sería honrado en la muerte. Sería destruido tan completamente que la historia misma dudaría en recordarlo. La pregunta de por qué Audbjorn fue colocado en el barco Myklebust no tiene una respuesta definitiva, pero su escala sugiere que pertenecía a alguien de inmenso poder.
Con más de 30 metros de largo, una embarcación así habría requerido recursos extraordinarios para construirla. Solo un gobernante con autoridad sobre tierras, bosques y artesanos podría haberla mandado construir. Algunos historiadores creen que pudo haber sido el buque insignia de Outbjorn, el barco central de la flota de Furda, aunque esto no puede probarse. Si es cierto, su destrucción fue aún más deliberada. Tomar la posesión más preciada de un rey y quemarla sobre su cuerpo no solo era un entierro, sino una humillación. Era una forma de asegurar que su riqueza y fuerza no perdurarían después de él. Ya fuera su propio barco o uno reclamado para su funeral, el mensaje seguía siendo el mismo. Sus enemigos le permitieron la grandeza de la nave solo para arrebatársela con fuego, dejando nada más que fragmentos y cenizas. Si este montículo contenía los restos de Outbjorn, entonces su entierro fue un castigo. Un líder que luchó contra la unificación pudo haber recibido derechos de sepultura solo por su estatus. Pero esos derechos fueron convertidos en actos de destrucción. Al quemar el barco hasta que nada pudiera ser reconstruido, le negaron el prestigio eterno que llevaban las tumbas adecuadas. Al despojarlo de su nombre, símbolos e identidad, se aseguraron de que las futuras generaciones no lo recordaran como un rey, sino como cenizas. El descubrimiento del recipiente de bronce que contiene sus restos añade a la teoría. El recipiente era extranjero, probablemente celta, lo que sugiere vínculos más allá de Noruega. Este detalle importa. Las alianzas extranjeras podrían haber hecho a Outbjorn peligroso a los ojos de Harald. Si hubiera estado recibiendo apoyo, armas o reconocimiento desde fuera de Escandinavia, lo habría marcado como más que un simple rival local. Lo habría enmarcado como un traidor que puso en peligro el frágil proceso de unificación. Eso explicaría por qué su entierro fue tratado no con respeto, sino con obliteración. El castigo no terminó con el fuego. Los escudos sobre la nave pueden haber sido una prisión simbólica, una forma de atrapar su espíritu y cortarlo del honor de la otra vida. Si los escudos estaban destinados a contenerlo, entonces Myklebust fue diseñado para destruirlo 2 veces. El equipo de 2024 describió esta realización como uno de los momentos más inquietantes de su trabajo. Habían entrado buscando artefactos y encontraron en su lugar una ejecución política escrita en el suelo. Ahora, al juntar las evidencias, los arqueólogos modernos ven Myklebust como una tumba que habla de venganza. Durante 1000 años, el montículo permaneció sellado, su contenido oculto, pero al descubrirlo, tanto Lorange como el equipo moderno devolvieron el nombre de Outbjorn a la historia. Lo que se suponía debía ser borrado ha regresado. Y con ello, la incómoda verdad de que el nacimiento de Noruega como reino fue forjado en fuego y silencio. La tumba que se negó a permanecer en silencio. El montículo de Myklebust plantea una pregunta que va más allá de cualquier artefacto. Si un rey podía ser quemado, ocultado y despojado de su identidad, ¿cuántos otros fueron borrados sin dejar rastro? La arqueología depende de lo que sobrevive. Sin embargo, aquí, la supervivencia fue precisamente lo que se negó. Cada decisión tomada en este entierro, el fuego, los escudos, el silencio, estaba destinada a destruir la historia misma. La excavación de 2024 mostró que incluso el tiempo parecía obedecer esa orden. Objetos que deberían haber durado 1 milenio se desmoronaron en polvo. Madera, tela, hueso y metal. Todos fallaron en hablar. Era como si el sitio hubiera sido diseñado para descomponerse más rápido, para no dejar nada a quienes vinieran después. Lo que quedaba no era memoria, sino advertencia. Para los arqueólogos, el montículo se convirtió menos en una fuente de respuestas y más en un espejo. Se vieron obligados a enfrentar cuán frágil es realmente el pasado y cuánto de él pudo haber sido eliminado deliberadamente. Myklebust es aterrador no solo por lo que se le hizo a un hombre, sino por la posibilidad de que la historia misma esté llena de tumbas similares, silenciosas y esperando, construidas para borrar. El poder inquietante del montículo reside en esta incertidumbre. No nos dice con certeza quién era el hombre ni por qué su destino fue sellado en fuego. Nos dice algo mucho peor, que incluso en la muerte,
el poder aún puede decidir quién es recordado y quién está destinado a desaparecer para siempre.